que nos perdone, que nos llene de su espíritu, de sus palabras, y que haga en nosotros una tierra fértil, amén, que demos para el fruto. Bueno, amado Dios, te damos gracias, Señor amado, por este tiempo de alabanza, Señor amado, gracias porque tu presencia es un bálsamo para nosotros, Señor amado, tu presencia quita todo peso, tu presencia, Señor amado, nos da alegría, Señor amado, nos revitaliza, Señor amado. Mirar cómo eres tú de bueno, Señor, maravilloso, poderoso sobre la naturaleza que creaste, Señor. Y todas las cosas las haces, Señor amado, en bienestar nuestro, Señor amado. Y te bendecimos, Señor amado, y ponemos toda preocupación delante de tu presencia. Entregamos toda carga, Señor amado. Todo peso lo ponemos delante de ti, toda ansiedad, Señor. Entendiendo que tu palabra dice, Señor amado, que tú eres fiel y justo con nosotros, Señor, y misericordioso, y tienes compasión de nosotros. Y toda ansiedad la ponemos en ti, Señor Jesús, porque tú tienes el poder de darnos paz, Señor amado. Te pedimos que nos hables, Señor, que nos dirijas, que sean tus palabras, Señor amado, entrando en nuestros oídos y en nuestro corazón, porque ellas son las que nos dan vida, Señor amado. Te glorificamos, te bendecimos, Señor. Pedimos que tomes el control de este barrio, Señor, del sonido, del ruido, de toda distracción. Que quites todo sueño y todo cansancio de nosotros, Señor, y podamos estar atentos a las palabras que tú quieres hablarnos para que tengamos vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los invito a que busquemos nuestra Biblia, Mateo 14, 22. ¿Quién no tiene Biblia? Aquí hay hartas Biblias deseando ser leídas. ¿Sofía tiene Biblia? Venga para acá por una Biblia. Michelle también. Estas dicen un poquito diferente las cosas, ¿no? Bueno, ya lo tenemos. Voy a sentar un poquito, perdón. Mateo 14, ¿fue que les dije? 22. Tiene un título que dice, Jesús anda sobre el mar. Vamos a esperar que lo encuentren las niñas, ¿vale? Y es un mensaje, un pasaje que está en los otros dos evangelios, ¿no? En Marcos y en Juan. Me sorprende que no esté en Lucas, pero bueno, no quiere decir que Lucas no sea dirigido por Dios, ¿no? Por el Espíritu Santo. La Biblia tiene algunas diferencias en cuanto a los evangelios sinópticos, pero lo que no dicen ellos y lo dicen nosotros es un complemento de lo que es la verdad, amén. Hay un versículo en los Salmos, creo que es, que dice que la suma de todas tus palabras es verdad, ¿no? Vamos a leer, ¿vale? Vamos, y después lo analizamos un poquito. Dice, Jesús anda sobre el mar, ¿qué tal esa experiencia? Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos, estando sobre el mar, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo,
verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Bueno, ¿cuántas cosas hay para analizar aquí, cierto? Uno cree que la palabra de Dios es un pasaje, pero así fuera un solo pasaje, tiene muchas cosas escondidas, ¿no? Muchos tesoros escondidos. Mirando este pasaje vemos que hay una situación de riesgo, ¿no? De peligro. ¿Qué dicen ustedes? Yo quiero que ustedes se ubiquen en medio de la barca. No sé cuántos han tenido experiencia aquí de montar en una lancha. Ninguno, ¿cierto? Ninguno se ha subido a una lancha acá. ¿Qué es lo primero que uno hace? Tome su chalequito, porque lo primero que uno pensaría, oiga, yo no sé nada, si me caigo al agua, ¿qué? Pero pensando en esto primero que usted hace, de ponerse su chaleco, de pronto hay alguno aquí que sepa nadar muy bien. El protocolo de la lancha es que usted se ponga su chaleco, ¿cierto? Aún los que manejan la lancha se ponen su chaleco. ¿Qué es lo primero que enfrenta usted al subirse a una lancha? Exactamente, el miedo, ¿cierto? Es muy curioso que uno tiene un pie en el muelle y el otro lo va a extender para la lancha y como que le tiembla a usted todo mientras usted se sube, ¿cierto? Y aquí estábamos hablando de hombres que eran hombres de mar, experimentados, ¿no? Al menos la gran mayoría, Andrés, Pedro, Juan, Jacobo, el hermano de Juan, eran hombres de mar, eran pescadores. Y los otros tal vez de pronto no eran pescadores, pero ese era el transporte que se movía en ese tiempo, ¿cierto? No había metro, no había Transmilenio, no había helicóptero, no había nada de esas cosas. De pronto caballos, ¿cierto? El método de transporte era subirse a un barco e irse a otra ciudad. De hecho, las ciudades que estaban a la ribera, los que tenían costa, eran las ciudades más ricas, porque ellos podían transportar sus productos a otros lugares y se enriquecían. Amén. Entonces, ¿qué pasó aquí? El versículo 22 dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí vemos un acto de obediencia, ¿cierto? ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Vayan, súbanse a la lancha y al barco, a la canoa, a lo que haya sido, y vayan al otro lado. Y yo me voy a quedar acá. Una de las cosas que hacían ellos era andar con Jesús para todos lados, ¿cierto? Lo buscaban. Dice la Biblia que Jesús se iba para lugares apartados a orar y la gente lo buscaba. Sus discípulos lo buscaban. En un acto de obediencia ellos se suben a la lancha y a la barca y entran al mar. Estaban haciendo obedientes al Señor Jesucristo. Toda la palabra que nosotros leemos, todo lo que Dios nos ordena que leamos, la palabra de Dios dice que la palabra de Él more en abundancia en nosotros, ¿cierto? Y podemos saber versículos y podemos saber mucha Biblia, podemos en algunos casos ser como los fariseos que se sabían las escrituras de memoria, pero eh, ¿cuál es la respuesta acertada o efectiva a saber tanta Biblia? ¿Qué opina usted? O sea, ¿usted para qué lee Biblia? Mejor dicho, para que me entienda la pregunta más suavemente. Pero solo para conocerlo. Exactamente. Una de las cosas que uno regularmente debe hacer cuando lee la Biblia es pesarse en ella, ¿no? Porque es como una balanza. De decir, bueno, cuando se están hablando de pecadores, seguramente estamos hablando de un ser humano, ¿cierto? Que seguramente comete pecados. O alce la mano aquí o tire la primera piedra que no ha pecado, dijo el Señor Jesús. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Inmediatamente leemos la palabra de Dios. Mirarla como un espejo, dice ella, ¿cierto? A ver si lo que ella dice de mí me muestra quién soy. Si lo que la Biblia está diciendo tiene cosas coherentes a lo que yo soy. Oiga, sí, los malos pensamientos, los malos deseos, las envidias, el amor por el dinero. ¿Cuándo es más fácil que usted se convenza de un error que usted tiene? Cuando usted caiga en cuenta y diga, oiga, sí, yo soy una persona de Dios. ¿Cuándo es más fácil que usted caiga en cuenta de eso que usted
usted tiene que nunca lo ha visto. O se lo pongo así más fácilmente. Cuando usted se está comiendo un ponqué, un pastel o algo con harta crema, usted se lo come y bueno, paga y se va. ¿Cuándo se va a dar usted cuenta que tiene por aquí todo esto untado? Cuando otra persona le dice, oiga, ¿qué está comiendo usted que tiene el bigote? Amor, estabas comiendo ajo, tienes un aliento a ajo terrible. Pero uno no se da cuenta, ¿cierto? Y el Señor a través de la palabra le dice a uno, oiga, este es usted, le muestro la radiografía de lo que usted es. Algunos dicen, no, ¿qué le pasa? Yo no soy así, no me ofenda. Algunos más humildes dicen, oiga, sí, ese es mi problema. ¿Y sobre quién va a actuar la palabra de Dios? Sobre el que reconoce sus pecados, ¿cierto? ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntase. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Arrepiéntase. ¿De qué me tengo que arrepentir? Pues el Señor le dice a uno de que tiene que arrepentir, ¿cierto? Y uno lo sabe. Si uno lee la palabra de Dios, dice, oiga, eso es pecado, pues me tengo que arrepentir de eso que Dios denomina como pecado, ¿cierto? Volviendo a la escritura, dice que había una situación donde los discípulos obedecieron a Jesús, se subieron a la barca e iban a donde Jesús les dijo que se iban a encontrar allá, ¿cierto? A uno le surgen muchas dudas porque los discípulos a toda hora querían estar con Jesús, ¿cierto? Pero ellos en obediencia se subieron a la barca. No faltaría alguno que dijera, Señor, yo me quedo con usted. Ah, este man no hace caso. Súbase a la barca, hombre. Lo que más nos cuesta a nosotros los seres humanos es hacer caso, ¿sí o no? Decía que había una persona en búsqueda de un trabajo, un profesor, un chef, que entró a un restaurante finito. Entonces, él decía que los chefs titulados son demasiado presumidos. Son gente que se cree que se saben todo, pero no se atreven a lavar un plato, porque lavar un plato es para la persona más despreciable que entra a trabajar en una cocina. Entonces el hombre le preguntaron en la entrevista, ¿y usted qué sabe hacer? Le están preguntando de platos, mejor dicho, estrambóticos, si él lo sabía hacer. Y el hombre dijo, no, yo solo sé hacer caso, ese es el que me sirve. Y el hombre hablaba de esto en función de que, eh, hablando de la cocina tiene sus mandos, ¿no? El chef, el subchef, el capitán, los cocineros, los que están encargados de las salsas, los meseros, los que lavan la loza. Obviamente, digamos que uno de los más desestimados ahí, ese es el steward, el que lava la loza, ¿no? Entonces le preguntaban si usted en su cocina tuviera que prescindir de una persona o que no viniera uno a trabajar, ¿qué le complicaría más la vida? Que no viniera un cocinero, que no viniera un mesero. Decía, no, que falte el que quiera, menos el que lava la loza. Porque si no se lava la loza, esto se vuelve aquí una bomba. Y el hombre decía eso, decía, hablando en que cómo debe funcionar una cocina perfectamente. Y hablaba de las personas, de las personas que tenían títulos importantes y que creían que sabían mucho, pero eran los que más ponían problema por todo. Entonces decía, esas personas no sirven. Una persona que sea conflictiva no sirve, sáquela. Podrá ser el chef, mejor dicho, no sé si ustedes han visto en televisión un mono que se llama Ramsey, que el tipo llega y encuentra algo ahí, ¡pah!, contra la pared e insulta a todo el mundo. Dice, es una persona que crea mal ambiente. No sirve para esto, para porque nos desorganiza y pone nervioso a todo el mundo. No, tenemos que estar todos relajados cumpliendo nuestra función. Entonces, esto de los menos estimados, de los que saben hacer caso, hacen que las cosas funcionen, ¿cierto? Sea el título que usted tenga, sea las cosas que usted tenga. El hombre decía, los líderes son los que, es un chef, pero el tipo se mete a lavar la loza porque él necesita que la cosa marche, que ande. No importa el puesto que tenga ni los estudios que tenga. Él necesita que las cosas marchen. A veces nos pasa esto en la iglesia, ¿no? Muchos quisieran, no sé, ser líderes, ser reconocidos.
Y cuando eso no pasa, la gente se frustra y se va. Pero cuando uno va a ver la vida personal, oiga, ¿qué tanto le hace caso uno al Señor? Y más mirando lo que viene enseguida, ¿no? Porque usted le puede hacer caso a Dios, pero puede venir una situación como la que viene. De hecho, la Biblia nos confirma, el Señor Jesús dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, ¿cierto? ¿Y a quién le está diciendo esto el Señor Jesús? A sus seguidores, ¿cierto? A los que estamos aquí. Oiga, en el mundo vamos a tener aflicciones. No asusto a Sonia, pero en las consejerías que yo he estado matrimoniales, es una de las cosas que más se habla. El matrimonio trae complicaciones, pero ¿cómo hace uno que ese matrimonio funcione? Diciendo, oiga, es que usted no hace caso, mire esas medias sucias, usted es desordenado, usted pasan las reuniones matrimoniales, las consejerías, ¿cierto que pasa eso? Alce la mano aquí los que están. No, 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 nos vamos a boletear eso. Pero pasa, ¿cierto? Pasa. Es que él, y él dice, y es que ella, y es que los niños, y es que, pero nadie se detiene a mirar, oiga, ¿y yo qué estoy haciendo? Es que usted me tiene que hacer caso a mí porque yo soy el que manda en la casa. Usted está haciendo que esa cosa funcione, el matrimonio, el hogar funcione. Tenemos que ser como ese que tiene el título supremo, pero va y se pone a lavar la loza. O la Biblia no nos enseña que el Señor Jesús hizo eso, ¿no? Siendo el Rey Supremo del cielo, se despojó de todo y vino y se humilló como un hombre. Y vino a lavar los pies de los discípulos. Mi hermanita trabaja haciendo pedicure. Yo me imagino que ha visto unos pies lindos, bellos, preciosos. Pero también ha visto el extremo opuesto, ¿cierto? Alguna vez me contó de un señor que andaba a pie por la calle, que tenía una suela de zapato impresionante, hongos, mal olor, de todo. Hace poco estuvimos jugando bolos y yo le pregunté a la señora que nos presta los zapatos, oiga, le llega gente con pecueca aquí. Y dice, eso es lo que llega. Y no se van a ofender ustedes, pero decía, y más que todas las mujeres. Una mujer estaba diciendo que las mujeres son las que más llegan con pecueca allá. Entonces póngase a pensar usted lo importante que es el reino de los cielos. Y una de las cosas que nosotros tenemos por prioridad es uno mismo, ¿no? Mi vida, mis sueños, mi carrera, mis propiedades. Y pasa, le pasa a usted, me pasa a mí cuando Dios nos invita a conocerlo. ¿Ven? Cuando Dios nos invita a vivir para Él, la prioridad es el reino de Dios. Pero vamos a verlo aquí un poquito más especificado. Pero ¿y qué pasó con la barca cuando ellos se subieron? Dice, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Aquí quiero resaltar un poquito este versículo porque toda ocasión es propicia, pero lo que está pasando ahorita pues se presta para dar la explicación y entenderlo un poco más, ¿no? Una de las particularidades de la persona que ama a Dios, ¿cuál es? Bueno, esa es una, pero mirando este versículo 23, ¿qué le pasaba a Elías, por ejemplo? ¿Qué le pasaba a Juan el Bautista? ¿Qué le pasaba a Jeremías? ¿Qué le pasaba a Moisés, aunque estaba en medio de las multitudes? Eran hombres que estaban apartados para Dios. Una de las características era que estaban solos. Dice aquí que el Señor Jesús se apartó de la multitud. Ahorita, ¿en qué está el mundo? ¿En qué está el mundo? Las multitudes, juntos todos celebrando un asunto. ¿En qué estábamos hace poco en el encuentro de la política? Las multitudes metidas en un asunto. ¿A qué nos llama Dios? Apartarnos de las multitudes y estar con Él, ¿no? ¿Qué anda buscando el mundo entero? Paz, seguridad económica, la cura para todos los males de la salud. Y nosotros los seres humanos somos como tendientes a que la multitud está en algo
y el individuo es arrastrado por esa corriente que está buscando la multitud, ¿cierto? Equipos de fútbol, eh, eh, hay grupos de moteros, conciertos musicales, ahorita están muy de moda las medias maratones y todas esas carreras de atletismo. Y el individuo se tiene que identificar en estar en un grupo, ¿cierto? Usted mira todas esas comunidades que hay en las redes sociales. Exacto, usted tiene que estar en un grupo. Dios nos llama a nosotros a apartarnos para Él. Quería resaltar eso de este versículo, ¿no? Y dice el Señor que Él se apartó para ir a orar. Oiga, cuando se convocan las oraciones, ¿cuántos acuden con ese deseo de buscar a Dios? Si comparamos nuestro grupo que es pequeño, los que oran en las reuniones, a una reunión social, a un cumpleaños, somos una minoría, ¿cierto? Que un asado, que una fiesta, que un partido, se convoca a todo el mundo. Pero convoque usted a la gente a buscar a Dios. Somos tendientes a las cosas vanas, ¿no? A las reuniones de cosas vanas. Dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Esto tiene mucho que ver con todos nosotros, amén. Eh, se- podemos, podemos nosotros identificarnos con la barca y con los que estaban en la barca. Decidimos hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? No la hemos hecho perfecta. Los que estamos acá no la hemos hecho perfecta a cabalidad, tal vez. Nos faltan muchas cosas seguramente que sabemos que faltan y otras que Dios nos irá mostrando en el camino, que tenemos que corregir. Y son dolorosas porque están por allá bien arraigadas en el corazón y tal vez no queremos dejarlas morir porque si se muere eso, se muere nuestra identidad, ¿cierto? Una de las cosas que hacía Jonás era pelearle a Dios porque él era un profeta, ¿cierto? Y porque él quería que esa gente de Nínive se muriera porque eran malos. Y no lo pudo aceptar y renegaba y decía, yo prefiero morirme, quiero morirme, porque Dios quería perdonar a esa gente. ¿Y era algo bueno lo que Dios estaba haciendo? La finalidad de lo que Dios hizo con Nínive, ¿cuál era? Salvar a muchísima gente, ¿cierto? Pero al profeta de Dios no le gustó, le disgustó. No podía soportarlo. Y a mí me sorprende cómo este hombre pelea con Dios. Pero ¿por qué me sorprende esto? Porque uno es así. Hay cosas de uno que se resisten y pelean contra Dios. Porque tienen que ser las cosas así. ¿No sería más fácil si las hicieras de otra manera? Yo me ponía a pensar en este pasaje y me ponía a pensar, o le hago la pregunta para que entremos como en el mismo pensamiento. Usted está en la barca, ¿cierto? Porque le está obedeciendo al Señor. Y le hago esa pregunta, usted piensa que el Señor Jesús sabía que iba a venir una tormenta sobre esa barca? ¿Qué piensa usted? ¿O fue algo casual que pasó porque pasó, sencillamente? Decían que el mar de Galilea era tendiente a las tormentas porque estaba rodeado como de montañas. Y en la parte norte, obviamente, como venía el fluente que alimentaba el mar, entraba viento por ahí y se encontraba con el viento del sur y eso provocaba que hubieran tormentas. Casualmente hubo una tormenta o de pronto el Señor desconocía que había una tormenta. ¿Qué piensa usted de esto? Se supone, ¿cierto? El Señor sabía que iba a haber una tormenta. Y así como lo dice a nosotros, van a haber adversidades en la vida cristiana. Dice aquí que la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Amén. Aquí habla del viento. Y quiero que miremos un versículo. Bueno, cuando quieres y decidas hacer la voluntad de Dios, los vientos se vuelven contrarios. Dice Efesios 2:2, quien lo lea alguno rápidamente.
Dos, dos. Podemos pensar varias cosas de esto, ¿cierto? ¿Qué los estaba azotando a ellos? Un viento, ¿cierto? Y mirándolo a la vida real de nosotros, cuando usted decide buscar a Dios, hay muchas cosas que se ponen en su contra, ¿cierto? Estaba escuchando una predicación de David Wilkerson que decía que cuando usted decide hacer la voluntad de Dios, el diablo inflama su carne para que usted peque, comienza a traer a su vida toda clase de tentación. Y es acorde a lo que dice la palabra cuando dice que la ramera comienza a mirar para atrás su vida y a extrañar a sus amantes, ¿no? El diablo comienza a tentar por lo que sabe que lo tenía usted esclavizado, por lo que sabe lo que a usted le gusta. Amén. En este caso, pues ellos iban en un barco y bueno, no lo estaban tentando. Pero habla de un enemigo que los quería destruir y que tenía la potestad del aire, ¿cierto? Yo me ponía a pensar más profundamente porque la Biblia dice que el diablo es un siervo de Dios. ¿Y quién quería la destrucción de esos discípulos que estaban haciendo la voluntad de Dios? Dice Pedro que el diablo anda como un león rugiente alrededor de todos, buscando a quien devorar, ¿cierto? Dice la Biblia que el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Y tenemos que tener claro, la Biblia dice también que no tenemos guerra contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades en los lugares celestiales, ¿cierto? Había una guerra ahí, había un combate contra los discípulos, que el Señor lo permitió. Y esto, esto nos incluye a nosotros. Usted quiere hacer la voluntad de Dios y se van a presentar esta clase de eventos en nuestras vidas. Amén. Cuando Dios lo llama a usted a servirle, van a haber adversidades. Una de las cosas que dice la Biblia es que la misma casa va a ser enemiga de uno. Los de su familia van a ser enemigos suyos porque usted va a hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Eso no crea una tormenta en su corazón, no crea desaliento. Dice este mismo pasaje en Juan y en Marcos que los discípulos estaban cansados, estaban sin alientos. Y a veces la vida cristiana se torna en esto, ¿no? Un cansancio, un decir ya no puedo más, ya no aguanto más, ya no sé qué hacer, ya no sé para dónde coger, no puedo con esta situación, no puedo con esta enfermedad, no puedo con estas deudas. Y uno se pone a pensar, ¿por qué Dios permite esto? Si es cuando yo vengo a hacer su voluntad, a ser obediente, cuando yo vengo a hacerle caso a Él. Amén. Dice Mateo 10:36, los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, la pregunta mía era, ¿usted piensa que el Señor sabía que esto iba a venir? Sí, claro, el Señor lo advierte, ¿cierto? Van a haber adversidades. En el mundo van a haber aflicciones. Claro, no lo obligue que sus hijos no quieran venir a la iglesia, que su esposa prefiera otras cosas antes que servirle a Dios, que su familia eh, lo considere una persona tonta o una persona chismosa o cualquier otra cosa, porque usted quiere hacer la voluntad de Dios. Que usted decida hacerle caso a Dios en algún asunto específico, pero como la dinámica de su familia es X y no concuerda con lo que Dios dice, entonces usted está loco. Esas cosas afligen. Amén. Que usted se encuentre solo, que haya escasez económica, todas esas cosas afligen. Amén. Ahora, una pregunta que me hacía yo también reflexionando sobre eh, este pasaje. ¿Usted se ha puesto a pensar en algún momento cuando lee este pasaje? ¿Qué estaba orando el Señor Jesús con el Padre? ¿Qué estaban hablando? Hay una cosa que es clara en la Biblia en el Nuevo Testamento, y es que Jesús cumple todas las profecías que se anunciaron desde tiempos antiguos.
¿Sí ha entendido un poco esto? Los que han leído el Antiguo Testamento. Una sencilla y clara y común que se habla durante mucho tiempo es que iba a haber una señal donde iba a haber uno que iba a nacer de una virgen. El Señor la cumplió a cabalidad, ¿cierto? Él es el Cordero de Dios que nació en un pesebre como un cordero. Eh, ¿Cuántas profecías se cumplen en el Señor Jesús? Todas, ¿cierto? Dice la Apocalipsis que Él es el espíritu de la profecía. Amén. Entonces, yo me ponía a pensar que estaría orando el Señor Jesús en el monte con el Padre. Pues hombre, claro, vamos a hacer esto, Jesús. Vamos a cumplir esa cosa que se dijo por allá hace unos añitos, la vas a cumplir. ¿Y qué hacía el Señor Jesucristo? Oiga, Padre, me parece que no deberíamos hacerlo así. ¿Por qué no lo hacemos así? ¿Qué hacía el Señor Jesús? Perfecto, ¿cierto? No vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál era la voluntad del Señor en ese momento de un drama en la vida de los discípulos? Póngase usted a pensar ahora que va en la barca con los discípulos, haciéndole caso al Señor, y se levanta el mar con sus olas que ya casi que hundían la barca. Yo me ponía a pensar ayer que estaba por ahí en Chapinero haciendo algunas cositas y el edificio en el que estaba queda la Caracas. Tengo un problema con el vértigo. El edificio donde estaba en la Caracas y estaba sentado en una silla. Cuando pasan los buses de Transmilenio, esa vaina se mueve. Me pasó cuando estuve hospitalizado en la clínica de la 94 con 30, con autopista, que también se movía la cama. Yo, uy, ¿qué pasó? Está temblando, está temblando. Y con estas noticias de todos estos terremotos y todas estas cosas, yo digo, bueno, deberíamos estar preparados para cualquier cosa si estamos en Dios, ¿sí o no? Pero es complejo, es un miedo que usted tiene que enfrentar y enfrentarlo sabiendo que su vida está en las manos de Dios. Amén. Su vida está en las manos de Dios, sea que se muera o sea que siga viviendo en esta tierra, estamos en las manos de Dios. Entonces, ahora lo invito a que piense usted ahorita en este momento. ¿Cuáles eran los pensamientos de estos discípulos que estaban en el mar haciéndole caso al Señor Jesús? ¿Qué usted cree que pensaban los discípulos? Pero en un momento donde usted está sintiendo que se va a ahogar, que su vida está en peligro, en un momento donde no hay quien haga nada por usted, porque bueno, yo le digo, de pronto usted puede defender de un ladrón o salir corriendo o hacer alguna cosa, pero usted está en el medio del mar donde se levanta una tormenta, donde usted es un tipo de mar que sabe que no hay nada que hacer. ¿Por qué voy a esto? Porque la vida cristiana es esto, entender que estamos en las manos del Señor. Pero obviamente hay muchas cosas que se oponen, ¿cierto? A que usted viva su vida cristiana. Y entender que la vida cristiana es vida por vida, lo que a veces nosotros no pensamos, ¿cierto? ¿Qué es la vida cristiana? No es que venga una persona con un arma a quitarle su vida para que usted diga, me morí con Cristo, doy mi vida por Cristo. Me hace acordar de una predicación del pastor Antonio cuando decía, el amor es una decisión que se toma cada segundo. ¿Cuántas veces, les pregunto a los que son casados acá, cuántas veces usted ha dicho, no, ya no más, yo me separo, ya no me aguanto esta vaina, ya voy a botar la toalla, no, yo puedo vivir solo o sola, no necesito de alguien que me esté amargando mi vida ni atormentándome? ¿Cuántas veces lo ha pensado usted? ¿Cuántas veces los profetas dijeron, me quiero morir? Señor, quítame la vida, yo no soy mejor que mis papás, decía Eliseo. Elías, perdón.
Después de haber hecho llover fuego del cielo, bueno, eso no lo hizo él, eso lo hizo Dios, ¿no? Después de haber matado 850 enemigos de Dios y asustarse porque una mujer lo estaba persiguiendo para matarlo. ¿No considera que a veces esos momentos de victoria aquí en la iglesia son inmediatamente perseguidos por una adversidad? Cuando viene algo hermoso de Dios, también se levanta el enemigo con su avalancha a destruirlo, a decirle, oiga, usted no vale un peso, hermano. Mire esta tormentica y usted se olvidó del Señor. ¿Qué pensaron ellos? No, nos vamos a morir. ¿Sí o no? ¿Qué pensarían ellos? ¿Yo por qué me subí a este barco? ¿Por qué estoy aquí en la iglesia cristiana? Ya no puedo hacer lo que hacía antes. Antes la pasaba chévere. Tenía plata, tenía amigos, tenía... Ahorita estoy solo, sin plata, sin amigos. ¿Qué más pudieron haber pensado los discípulos? Seguramente alguno en su temor diría, uy, Señor, sálvanos. Padre, sálvanos. Aún los ateos en un momento de aflicción dicen, Dios mío, ayúdame. Es una reacción natural, ¿cierto? Un instinto de supervivencia. Dios, sálvame. Dios mío, no, 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 perdón, yo no. ¿Sí? ¿Cuánta gente salió de ese terremoto debajo de todos los escombros? Están grabando a un muchacho que duró horas cantándole a Dios después de que lo rescataran. ¿A quién le van a pedir ayuda debajo de todos esos escombros? Automáticamente la creación de Dios se manifiesta pidiéndole a Dios ayuda, ¿cierto? ¿Qué diría uno en esa lancha? Lo que decían en Chapulín Colorado, ¿no? Ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién puede decirle al mar, oiga, cálmese? ¿No es que nos va a matar? Una de las cosas que una persona después de un momento de peligro considera es que uno no tiene capacidades de nada. Ayer escuchaba a un muchacho en el bus que decía que tuvo un cáncer terrible y mostró fotos. Decía, uno no vale mucho, uno vale la misericordia de Dios, porque de resto vea. ¿Y qué hace el ser humano? Somos bastante vanidosos, ¿cierto? ¿Qué presume el ser humano? Soy más inteligente que tú, tengo más plata que tú, visto mejor que tú. He ido a Francia, a Londres, he viajado por el mundo entero. Mira mis fotos, tomo café en Starbucks, como en McDonald's. Bueno, cuánta vanidad se ve en las redes sociales, ¿cierto? ¿Qué presume el ser humano? Que diga que es propio. El supercarrazo, el superreloj, el supercelular, que estudio en la superuniversidad, que tengo una supercasa. ¿Qué presume el ser humano? Había un pastor, creo que era el hombre, no me acuerdo si era venezolano, si era venezolano. Y el hombre cuenta una historia de que venía hacia Cúcuta o salía de Cúcuta en una avioneta, no me acuerdo exactamente. Exactamente. Y el hombre decía que se subió a una avioneta y se subieron como 10 o más personas con él. Y en medio del vuelo el piloto dijo, se nos parrandearon los motores. O bueno, un daño le pasó. Y el hombre narra que en esa amenaza de muerte, porque imagínese usted una avioneta que se caiga, ¿qué puede quedar? ¿Qué le quedó a Jason Jiménez? Poco de tontos cantándole a un muerto, ¿cierto? Se han visto todos esos conciertos que hacen en honor a él. ¿Qué le quedó a este hombre que era tan soberbio y cantaba cosas tan horribles? ¿Cuál era el orgullo del hombre? Mostraron que las cenizas del hombre las llevaron al pueblo de donde él era y sacaron todos sus caballos pura sangre para que lo acompañaran en su última morada. ¿Qué podían hacer los caballos por este man? ¿Qué podía hacer la riqueza por este tipo? Me acuerdo de una visión que dijeron unos hombres que habían tenido llevados al infierno, que habían visto unos cantantes allá y que
que cuando la gente cantaba sus canciones aquí arriba en la tierra, esos cantantes eran atormentados por los demonios allá abajo, cuando se cantaban las canciones de estas personas. Uy, es una cosa muy terrible, ¿no? Volviendo al asunto de este predicador, él decía que ya se había dado la noticia que la avioneta se iba a caer, ¿no? Que la gente comenzó, no, mi familia, mi matrimonio, mi carro, la empresa, todos los bienes materiales y las personas. Hace 8 días hablaba la pastora Astrid de ese apego a las personas, ¿no? De que tenemos que pedir a Dios un límite entre amar a la persona, pero no depender de esa persona. ¿De quién depende su vida? ¿De quién dependió los discípulos? Jesús no estaba en la barca y la barca estaba en una desgracia, la verdad, ¿sí o no? ¿Cuándo se calmó la situación? Cuando apareció el Señor en la cena, ¿cierto? ¿Cuándo se resuelve en nuestra vida que estamos haciendo la voluntad de Dios en medio de conflictos? ¿Cuándo se resuelve? Cuando vemos la mano del Señor, ¿cierto? Cuando Dios manda, así sea un mensajero y dice, tenga calma, haga esto. No vienen pastores a decirle, bueno, ¿cuál es la situación? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Vamos a orar. No viene calma, no viene orientación. Y decía el hombre que había una señora especialmente que tenía un computador portátil y lo agarró así, ya cuando se iban a chocar. Y el hombre decía, yo qué computador ni qué nada, yo le, Señor, sálvame. Y ahí se ve dónde está el corazón de uno. ¿Qué diría usted a punto de morir? ¿En qué estaría pensando? Pues en Dios estaba pensando el Señor, mientras los otros estaban pensando en sus cosas materiales y en su vida terrenal y en las cosas que tenían, en sus propiedades. Y el hombre dice, él oró, Señor, sálvame. Obviamente no lo hizo así fresco como yo estoy hablando ahorita, era una situación inminentemente de muerte. Ya después él comienza a contar el testimonio, comienza a decir, no me acuerdo vale si fue que quedó colgado en un árbol. Bueno, quedó recostado en un árbol y él vio a las otras personas que venían con él en el avión. Algunos quedaron colgados en los árboles, pero muertos. Y dice él que al tercer día ellos se inflaron porque estaban en la selva y comenzaron a reventarse. Y se comenzaron a, como quedaron suspendidos en el árbol, que comenzaron a desprenderse las piernas. Y era una cosa terrible. Al principio cualquiera dirá, eso será ficción. El tipo cuenta que él tenía una herida en la frente acá, que les bajaban los gusanos. Cuenta que perdió una pierna y por el huesito se le metían los gusanos. Y obviamente que el hecho de que el hombre esté vivo es un milagro de Dios, ¿cierto? Y cuando estaba contando esa historia, se levantó su pantalón y mostró su pata de varilla y su pierna de titanio, no sé qué material sería. Y el hombre, sí, claro, tiene aquí sus cicatrices y sus cosas en la frente. ¿Y quién tiene el favor de Dios? El que espera en Dios, ¿cierto? El que entiende que el reino de los cielos es primero que todo lo terrenal. Amén. Y es una lucha, es verdad, es una lucha que tenemos que enfrentar. ¿Qué enfrentaron los discípulos? La muerte. El apóstol Pablo habla de un naufragio donde él dice, estuvimos 14 días en alta mar, perdidos, no sabíamos si era de noche ni de día, y pusimos en nosotros mismos esta sentencia de muerte. No, aquí ya nos morimos, aquí fue para entender que el único que podía rescatarlo era el Señor. Amén. Entonces, había una sentencia de muerte en los discípulos, y me ponía a mí a pensar, oiga, ¿qué hace uno como cristiano cuando tiene miedo? ¿Qué hace usted cuando tiene miedo? Porque si algo trata de meter el diablo en la vida es el miedo, ¿cierto? ¿Qué tal que a Colombia le pase lo que le pasó a Venezuela, un terremoto? Hace unos días estaba yo en piscina en Plaza de las Américas y había un simulacro de temblor, de terremoto, los simulacros que hacen cada año. Entonces yo le preguntaba,
bueno, mucha gente dice, oiga, pero nos hacen salir aquí en traje de baño 15, 20 minutos, no va a pasar nada, déjenos entrar. No, el protocolo es hacer el simulacro. Y una señora le dijo a las personas que estaban ahí, era como una persona de la defensa civil, que por qué hacían esto, si no pasaba nada. Decía, lo que pasa es que en Colombia hace más de 100 años está pronosticado un terremoto porque la tierra acumula fuerza y eso tiene que salir por alguna parte. Entonces, desde hace 100 años se está haciendo este simulacro para saber qué hacer en un momento catastrófico. ¿Qué hace uno cuando tiene miedo? Me acuerdo de la serie de Chosen cuando el papá le decía a la niña, ¿qué hacemos cuando tenemos miedo? La niña le decía, decimos las palabras. ¿Cuáles eran las palabras? Las palabras de Dios, ¿cierto? Me hace lagrimear esa parte. Que supuestamente estamos hablando en esa escena de la vida de María Magdalena, que fue una vida totalmente atribulada y atormentada por los demonios, ¿cierto? ¿Y cuándo tuvo sentido esa vida? Cuando aparece el Señor Jesús. Amén. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos miedo? Tenemos que ir a refugiarnos en el que nos puede salvar. Amén. Una cosa que habla aquí este pasaje es que ellos no esperaban a Jesús. ¿Cierto? Dice aquí, dice, despedía la multitud, bueno, en la 24, y la barca estaba en el medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario, más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Ellos no esperaban a que Jesús llegara a la barca, ¿cierto? Se olvidaron de la multiplicación de los panes y de todas estas cosas que el Señor ya había hecho. Ante el miedo inminente de la muerte, a veces uno piensa que el Señor tiene solución para todas las cosas, pero como no hemos experimentado algo así como estar próximos a la muerte, no pensamos en esto, ¿cierto? Y la Biblia nos dice que muchos iban a ser llevados delante de magistrados, de gente importante y de reyes a dar testimonio. Muchos iban a ser atormentados en las sinagogas. Muchos iban a ser expuestos a la muerte por causa de Jesús. El Señor dice que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. No esperaban a Jesús, se asustaron de miedo porque pensaron que era un fantasma. Amén. Ese versículo me dice a mí, el 25, da más o menos noción de la venida de Jesús, ¿cierto? Hay muchas cosas que cuando usted lee la Biblia enfocado en un tema, se da cuenta que es muy repetitivo. En el Evangelio Jesús habla muchísimo del reino de los cielos, ¿cierto? Gran parte de las parábolas hablan del reino de los cielos, de cómo es, cómo funciona, de qué se trata, pero también habla el Señor Jesucristo de su venida. No sé si lo han notado, cuando Él dice, bueno, el reino de los cielos es semejante a 5 vírgenes prudentes, 5 insensatas, que esperan al esposo. Y hay una cosa que me causó curiosidad que dice ahí, que más tardándose el esposo, todas cabecearon, ¿cierto? Por allá en Lucas también habla de su venida. Dice, si Él viene a la primera vigilia, sean vigilantes y espérenlo. Si viene a la segunda, si viene a la tercera, espérelo. Amén. Y la Biblia nos da la seguridad de que las promesas que Dios da son para creerle y para esperarlas, ¿cierto? ¿Por qué qué? Porque Él cumple. Amén. Él cumple. Entonces aquí habla de la cuarta vigilia de la noche. La palabra de Dios pareciera como esas películas de misterio donde el Señor da pistas y señales, ¿cierto? Las películas de misterio donde llega el detective y tiene que resolver el caso, están llenas de pistas que tiene que mirar, meditar, desmenuzar, estudiar con mucho cuidado y en medio de esas pistas que él tiene ve la clave para resolver el asunto, ¿cierto?
Parece que la palabra de Dios fuera así. Él habla historias y en medio de esas historias tiene unas pistas que nos aseguran a nosotros lo que Dios va a hacer. Aquí el Señor habla de la cuarta vigilia de la noche, ¿cierto? ¿A qué vino Jesús a la cuarta vigilia de la noche? Andando sobre el mar. ¿A qué viene? ¿Cuál fue la acción inmediata del Señor Jesucristo cuando apareció ahí? Juan dice que el Señor se les quería adelantar. Perdón, Marcos dice que el Señor iba andando sobre el mar y se les quería adelantar. Sería que les quería hacer una broma. ¿Qué pasó inmediatamente? Jesús se subió a la barca. Participemos de esto, que cuando usted participa aprende. ¿Qué pasó apenas Jesús se subió a la barca? Se calmó el viento y el mar se calmó, ¿cierto? ¿A qué vino Jesús? A salvarlo, ¿cierto? Decía Charles Spurgeon, no lo sé pronunciar bien. Jesús vino a salvar, murió para salvar y va a venir para salvar. Amén. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Su significado cuál es? El Salvador del mundo. Amén. Cuando Jesús aparece, salva a toda esta gente. Amén. No sé qué tenga problema usted, no sé qué conflicto tenga, pero la palabra de Dios dice que Jesús aparece para salvarlo. Amén. Toda la oración que usted ha hecho va a tener una respuesta con la aparición de Jesús en su vida. Amén. Entonces ellos tuvieron miedo y gritaron, dieron voces. ¿Usted se ha asustado? Yo he visto mucha gente que grita cuando ve un ratón. ¡Ay, un ratón! Y se suben a las sillas. Cuando uno se quema con la olla, ¿qué hace? Gritar, ¿cierto? Pero cuando su vida está en peligro, ¿qué hace usted? Es una situación bien compleja que uno la puede entender cuando la vive. Amén. Ellos gritaron porque vieron un fantasma supuestamente en sus mentes. No esperaban a Jesús. Y aquí viene una parte muy bella que me gusta mucho en la palabra de Dios. Porque ¿qué hace la palabra de Dios? Contarle cómo es Dios, ¿cierto? Revelar cómo es Dios. Y vea lo que dice aquí. Dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Yo soy, no temáis. ¿Cuántas veces dirá la Biblia, yo soy? ¿De quién está hablando el yo soy? ¿Qué está queriendo decir Jesús con yo soy? Ellos se estaban muriendo ahí prácticamente porque habían perdido toda esperanza. ¿Y qué apareció diciendo el Señor Jesucristo? Yo soy qué? ¿Qué era Jesús en ese momento para los discípulos? Yo soy una salvación suya, muchachos, tranquilos, no se asusten. ¿Cuál es la situación suya? Soledad, está deprimido, necesita recursos, está enfermo, necesita un esposo, una esposa. ¿Cuál es la situación suya? ¿No es aceptado usted en la sociedad? El Señor aparece diciendo, tranquilo, mijo, yo soy lo que usted necesita. Amén. No necesita nada más. Cuando hay un concierto o una cosa y usted se lo disfruta, la gente se va, amigo, y usted queda solo. ¿Y quién es el que está cuidando de usted? Dios. Cuando hay multitudes, la gente se va. Cuando usted tuvo 7 hijos y todos se van, ¿quién queda? No le huya. Él está ahí. Amén. Yo me ponía a pensar un poquito sobre la viudez. Debe ser una cosa bien berraca. Una cosa muy dura usted estar acostumbrado 10, 20, 30 años a vivir con una persona y si esa persona se muere, ya usted queda anciano, solo, sin posibilidades de conseguir otra persona para vivir una vida plena como cuando fue joven.
Si usted es una persona con mañas incorregibles, se consigue otra con... Es una situación complicada. ¿Quién está ahí? La Biblia dice, hasta las canas lo voy a aguantar a usted, porque Dios lo ama a uno. Amén. Entonces aparece el Señor como el Salvador. Los discípulos esperaban esto, que el Señor andara sobre el mar. No lo estaban esperando, ¿cierto? Ya estaban esperando era que se murieran ahogados ahí en el mar. Y aparece el Señor para salvarlos y para decir, yo soy su salvación. No tengan miedo. ¿Cuántas veces dice la Biblia, no tengan miedo? No teman. ¿Y cuántas veces dice la Biblia, tengan ánimo? ¿Qué se necesita en una situación difícil? Que una persona venga y lo anima a usted y diga, Dios lo va a sacar de esto, hermano. Amén. ¿De qué habla esto? De la iglesia que pasa por momentos difíciles. No me estoy refiriendo especialmente a este momento, ¿no? ¿Qué tiene que pasar la iglesia? Momentos de tribulación, momentos de persecución, ¿cierto? Y dice el Señor, yo soy. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a Pablo? Oiga, usted me está persiguiendo a mí, mi hermano. Amén. Ahí está el Señor por nosotros. Dice la Biblia en varias partes, ¿no? Eh, Esto demuestra una iglesia azotada, perseguida por todo lo que hay en el mundo. La palabra que dice, debemos ir como ovejas en medio de lobos. Esta es la situación de la iglesia. Dice el Señor que en el mundo tendremos aflicciones, pero el Señor dice que Él está con nosotros todos los días de la vida hasta el fin. Amén. Ahora, hablando un poco sobre la cuarta vigilia, era algo que los judíos tenían determinado, ¿no? Las medidas de tiempo para vigilar en la noche. Dicen que los judíos en el Antiguo Testamento las tenían divididas en tres secciones de 4 horas cada una. Pero en el Nuevo Testamento dice que los griegos la tenían dividida en 4 secciones, cada sección de 3 horas, ¿no? ¿Qué era una vigilia o para qué era una vigilia? Entonces se pone a pensar en el contexto de los pastores, ¿qué hacían los que vigilaban? Guardar el rebaño por la noche, ¿cierto? Oígate, vemos aquí 4 pastores, pues usted vigile 3 horas, cambiamos el turno a las 3 horas y el otro a las 3 horas. ¿Qué nos recomienda el Señor a nosotros? Estar vigilantes, ¿cierto? Esperando su venida. Decía David Wilkerson en una predicación, tenemos que vigilar cómo está nuestra salvación. Amén. Aunque Dios lo llame hasta a predicarle a la gente y a anunciar su mensaje, ¿de qué tiene que estar pendiente usted? De su salvación personal, ¿cierto? De cómo está andando usted delante de Dios. Eso es lo que usted tiene que vigilar. Amén. Bueno, entonces nos muestra aquí la palabra que el Señor es la salvación, ¿cierto? Entonces Pedro respondió y dijo, bueno, antes de este versículo quiero que miremos un cumplimiento de las profecías, amén, porque ahí leemos y no entendemos, y es necesario que el entendimiento nos lo dé Dios, amén. Dice aquí que el Señor venía caminando sobre el mar, ¿cierto? Perdón. Quiero que alguien me busque el Salmo 77:19, por favor. Una de las cosas que más me gusta de leer Mateo es ver el cumplimiento de las profecías de Jesús. Amén. Eso dice el Salmo 77:19, ¿cierto?
Léalo bien, pero como con acento, ¿sí? Amén. Se había hablado de estas cosas preciosas, ¿cierto? Que el Señor iba a caminar sobre el mar, ¿cierto? Voy a leer yo ahora Isaías capítulo 43, versículo 16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Tenemos a un Todopoderoso, ¿cierto? Que está a favor de nosotros. Tenemos un cumplimiento de algo que Dios había hablado muchísimos años atrás y se cumplió cuando Jesús caminó sobre el mar. Amén. Vemos la magnificencia de nuestro Salvador sobre la naturaleza y sobre el peligro que acecha en nuestras vidas. Y que Él está para salvar. Amén. Dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vayas a ti sobre las aguas. Yo quiero que mire esto. Pedro ha sido un personaje muy criticado en la Biblia, ¿no? Para cosas buenas, tanto para cosas malas. Y haga usted el ejercicio sentado de comparar su vida con el apóstol Pedro. En todas sus expresiones, porque él dijo cosas muy inteligentes, pero también hizo cosas que no eran tan inteligentes, ¿cierto? Dice aquí, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿El Pedro pidió algo bueno o algo malo? Bueno, ¿cierto? Alguno diría, oiga, si me haya hundido, caminé sobre las aguas porque el Señor lo permitió. Pero mire la lectura completa. Si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y él dijo, ven. Todo eso sobre la palabra de Dios, ¿no? La orden del Señor Jesucristo dada. Y Pedro caminó sobre esa orden, ¿cierto? ¿Usted ha intentado caminar sobre el agua? De pronto cuando hay un charquito por ahí en la calle, ¿cierto? Se ha metido a una piscina a tratar de caminar sobre el agua. Han habido unos burladores, magos o yo no sé qué cosas, que han intentado hacerlo, ¿cierto? Con sus trucos y sus cosas. Pueda que lo hagan. Pero ¿cuál es el propósito de que estos burladores lo hagan? ¿Ser famosos para los hombres? ¿Cuál fue el propósito de que el Señor caminara sobre las aguas? Mostrarnos a nosotros que Él es nuestra salvación. Amén. Dice, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Antes de que Jesús apareciera, no estaba esta expresión, ¿cierto? Seguramente ellos pensaban que se iban a morir porque Jesús estaba por allá en el monte, se había quedado y ellos estaban solos. Pero cuando el Señor apareció caminando sobre las aguas e hizo caminar a Pedro sobre las aguas, ya Pedro era consciente de que el Señor era el Salvador, ¿cierto? Y pudo expresarlo. Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Natural de Pedro, natural de nosotros, ¿cierto? La duda, ¿cierto? ¿Qué quiere hacer el Señor con su aparición en nuestra vida? Mostrando su poder. Que la gente no dude de él, ¿cierto? Pasó en Israel cuando caminó en el desierto, vieron maravillas, vieron prodigios, milagros. ¿Usted le ha pedido a Dios que le muestre esas maravillas? En algún momento, Señor, queremos ver maravillas, queremos ver sanidades. Señor, me duele aquí atrás y no sé qué será, sáname. ¿Para qué quiere Dios que pase eso? Para que usted le crea a Dios y lo conozca. Amén. Y después de que usted le crea a Dios y lo conozca, ¿qué va a hacer? ¿Cuál sería la lógica consecuente de que usted le crea a Dios y conozca su poder? ¿Cuál sería la lógica consecuente? Señor, dame una casa, super casa en Los Cayos, en Estados Unidos, en la Florida. Yo quiero lanchas, quiero botes, una casa que tenga vista al mar,
¿Qué es lo consecuente a que usted conozca a Dios? Que le sirva a Dios, ¿no? Que le sirva a Dios. Aquí tenemos a un Pedro que yo lo admiro mucho y me identifico con él en muchas cosas, no por lo valiente y osado de decir, venga, yo quiero caminar sobre el agua, tal vez no es así, tal vez Dios lo ha traído a uno como a empujones a que le sirva, no lo podemos negar, no lo podemos obviar. Tal vez muchos venimos aquí aburridos a la iglesia, pero teniendo la esperanza de que Dios va a hacer algo en algún momento. Amén. Tal vez Dios no, muchos de nosotros decimos no tenemos cualidades ni capacidades, pero le voy a hacer caso a Dios. Amén. Porque ¿quién hace todo posible? Dios. El chef dijo, uy, no, yo no sé hacer nada, sé hacer caso. Cuando ese chef hizo caso, entró a mandar a todas esas personas. Porque el man sí sabía hacerlo, no fue orgulloso, sino que obedeció hasta lavar la loza y vieron sus capacidades y este man sabe, este chino sabe. Y lo fueron subiendo de rango, de rango, de rango, de rango, hasta que mandó a todo el mundo. Porque se dispuso, ¿cierto? ¿Qué dice el Señor aquí? Dispóngase para que vea mi gloria. Yo soy su Salvador. Va a pasar aflicciones. En esas aflicciones yo le voy a mostrar quién es Dios. Yo meditaba un poquito en esta palabra que dice, cada vez que Dios hacía algo en el Antiguo Testamento, decía, y conoceréis que yo soy Jehová. Especialmente cuando venía un castigo sobre el pueblo de Israel, un juicio. Y conoceréis que yo soy Jehová. Oiga, yo conozco que Dios es Dios. Yo he escuchado que Dios es poderoso, creó el universo, nos hizo a nosotros, entregó a su Hijo, lo resucitó por amor a nosotros. Decía David Wilkerson en una predicación que se llama Conociendo al Espíritu Santo. Decía, ¿conoces al Espíritu Santo? Y hablaba de una palabra que dijo el Señor Jesús. Ustedes lo van a conocer porque Él está en ustedes. Él mora en ustedes, pero lo conocemos. Entonces decía, una de las características de su personalidad del Espíritu Santo es que es el consolador. ¿Sí? La Biblia lo dice, ¿cierto? Y enviaré a ustedes el otro consolador. ¿Ustedes qué pueden decir del Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y él decía que toda la iglesia decía, sí, el consolador, lo dice la Biblia. Y preguntaba, ¿Él los ha consolado a ustedes? ¿Ustedes lo han conocido a Él como el consolador, el que trae consuelo? Y yo le hago una pregunta, ¿qué tiene que pasar para que usted conozca al Espíritu Santo como el consolador? ¿Qué tiene que pasar en su vida para que usted conozca al Espíritu Santo como el consolador? Hermano, tener una situación donde venga Dios y haga algo que nadie más puede hacer por usted. Es lo que tiene que pasar. ¿Quién podía salvar a estos hombres del mar? Bravo. ¿Quién? Las capacidades de los pescadores llegaron hasta un límite. Hombres expertos en el mar. Y Dios nos enfrenta a esas situaciones para mostrarse quién es Él. Amén. ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Solo con teoría? Google le puede sacar una predicación rapidito. ¿Cómo podemos contarle a la gente que Dios es capaz de sanar una vida, de transformarla? A través de una página, una lectura. El apóstol Pedro decía, oiga, nosotros no predicamos fábulas, muchachos. Nosotros predicamos a Jesús porque nuestros ojos lo vieron y de Él hablamos. Amén. Y es necesario a veces situaciones donde demos todo por perdido para que Dios se levante y haga en nosotros lo que nadie puede hacer y nosotros digamos, Él es Dios.
Yo soy Jehová y conoceréis que eres Jehová. Amén. Escuchamos predicaciones, hablamos de Dios, oramos, ayunamos y hacemos todo lo que hacemos, pero una experiencia personal con Dios la tenemos que vivir, tal vez sufrirla, para que venga la respuesta poderosa de parte de Dios. Decía David Wilkerson, yo he conocido al Espíritu Santo como el Consolador. Cuando ya estoy a punto de botarlo todo, mujer con cáncer, hija con cáncer, nieta con cáncer, murió de cáncer. Él estaba sirviendo a Dios y manejaba todas esas tragedias. Su esposa con cáncer y su nieta metida en un cuarto totalmente aislado, tratada por radiación. Y él decía, había momentos desesperantes en mi vida donde yo decía, ¿dónde estás, Dios? Y venía el Señor a consolarme. Y mire el hombre de Dios que él fue. Una persona impresionante, ¿cierto? Cuando uno lee estas cosas dice, oiga, mi pataleta hacia Dios es una tontera mía. Lo que yo le pido a Dios es una tontera comparado con lo que estos hombres están viviendo. Y lo están viviendo para Dios. Amén. Entonces, volviendo al asunto de Pedro, Pedro era uno de los que decía, Señor, si me es preciso morir por ti, ir a la muerte, yo voy contigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Pedro cuando estuvo expuesto a la muerte por el Señor Jesús? Falló, ¿cierto? La Biblia dice que se cumplió lo que Jesús le dijo, cuando cante el gallo usted ya me habrá negado 3 veces. ¿Y en cuántas cosas cayó Pedro como en descrédito por haber hablado una cosa y haber hecho otra? La Biblia dice que apenas pasó eso del canto del gallo, Pedro salió a llorar amargamente. Y me identificó con Pedro por todas estas cosas. ¿Cuántas veces le hemos fallado nosotros a Dios? Y llora uno, ¿cierto? Porque uno dice, Señor, yo te adoro. Señor, tú eres mi vida. Señor, ¿cuántas cosas cantamos acá? Pero cuando viene el momento de la verdad, el Señor ya lo sabe. Cuando el Señor, dice la Biblia que el Señor se presentó sobre ellos y sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Y vino el Espíritu Santo y bueno, hubo un momento donde Pedro dijo, me voy a pescar. Y todos los discípulos se fueron con Pedro a pescar. Entonces hablaba este hombre sobre esta parte y decía, Pedro le falló al Señor porque ya vio que en su vida no había nada más que hacer sino volver a hacer lo mismo que hacía antes. Y dice que cuando ellos estaban pescando, se apareció un hombre por allá en la playa, ¿cierto? Y ellos lo vieron y él les preguntó que si tenían algo de comer. ¿Y qué pasa cuando usted decide seguir a Dios y como que dice, no, esto no funcionó? Y como que vuelve a buscar sus andanzas anteriores. ¿Qué pasa? Un fracaso total, refiriéndonos a Dios, ¿no? Refiriéndonos a las cosas de Dios. Porque hay mucha gente que le ha dado la espalda a Dios y creen que ya conquistaron el mundo. Y seguramente lo podrán conquistar porque la Biblia dice que para aquellos que renuncian a Dios, van a haber espíritus de errores que los van a enredar más para que no salgan de ahí. ¿Qué hizo Pedro? ¿Y Juan? Juan le dijo a Pedro, uy, es el Señor. Y Pedro saltó del barco, casi que estaban en pelotas, dice la Biblia que él se vistió y saltó y llegó a la playa. Y se dieron cuenta que era el Señor. Ahora, decía él, habían cosas que en Pedro no habían sido sanadas todavía, como el hecho de haberlo traicionado, de haber dicho, yo no lo conozco. Hasta maldijo, dice la Biblia que maldijo cuando le preguntaron que si era de los discípulos. Entonces, una de que las formas en que el Señor lo recibió y lo consoló fue la siguiente. Vamos a leerla porque no la tengo anotada. Creo que está en Juan, me parece.
Ayúdeme a buscar, Alex, la que usted estaba hablando. No, donde el Señor le pregunta a Pedro que si lo ama. Ok. Juan 21, 21:15. Dice, cuando hubieron comido, esto ya fue después de resucitar al Señor, ¿no? Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué cree usted que pensaba Pedro mientras tenía esta charla con el Señor Jesús? Oiga, es innegable, nosotros amamos al Señor y por eso estamos aquí, ¿cierto? Pero yo creo y estoy seguro que la mente de Pedro estaría, uy, pero Señor, yo te amo, pero te traicioné, Señor. Maldije y dije que no te conocía, te negué, Señor. En su pensamiento tal vez Pedro estaba meditando en esto. Y para el Señor no era una sorpresa porque Él fue directamente al punto, ¿cierto? Yo voy a dar mi vida por ti, Señor, si me es necesario ir a la muerte, allá voy a ir. El Señor sabía que eso iba a pasar, ¿cierto? No lo desechó. ¿Qué pasó con Pedro? Era llamado a servirle al Señor, pero había una herida que estaba ya dentro de su corazón, que no había sido sanada. Y el Señor sabe que nosotros lo amamos, o usted no ama al Señor. Por eso estamos aquí, ¿cierto? Cada 8 días, y lo amamos. Pero dice aquí, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ya era como una cortesía. Obvio, Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Cómo vas a preguntarme eso, por favor? Dice, Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué era eso? ¿Qué era esta, ayer lo estaba leyendo, una oración, hay una orden implícita en esta oración, exactamente. Entonces, ¿cómo iba a sanar Pedro esa herida que él tenía en su corazón por fallarle al Señor? ¿Cómo la iba a sanar? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso que el Señor Jesús le mandó a Pedro? Servirle a Dios, servirle a Dios. No todos son pastores, no todos son profetas, no todos son evangelistas, pero Dios tiene una misión para cada persona, ¿cierto? Yo he estado hasta aquí para decir, ya no más, Señor, yo no tengo la capacidad de ser un pastor. Tengo mi vida llena de añicos, pero ¿dónde está la restauración de Pedro? ¿Dónde está la salvación de Pedro? La reivindicación para demostrarle al Señor que sí lo ama. ¿Dónde está? El Señor vino a sanar su corazón y a decirle, usted va a ser restaurado y va a tener su salvación ocupándose de eso. Usted me va a demostrar su amor por mí haciendo eso. Amén. Usted puede pensar a Pedro y a los discípulos antes de esta escena, oiga, ¿qué hacemos, hermano? Esto está muy aburrido. ¿La plata de dónde va a venir? Vamos a pescar otra vez porque no sabemos hacer nada más. Se olvidaron de la vida que habían vivido con Jesús y querían volver atrás, ¿cierto? Y con su dolor allá metido en el corazón Pedrito por haberle fallado al Señor. Y no solo Pedro, porque todos los otros huyeron y dejaron solo al Señor. Amén. Hay una parte que habla de este pasaje y dice, sí, Señor, todos vamos allá contigo. Esos somos los seres humanos, momentos de emociones y efusivos en momentos, pero cuando viene la realidad, cuando usted tiene que enfrentar esas tormentas y esos monstruos, sale lo que somos a flote, ¿cierto? Pero el Señor le dice aquí a Pedro, apacienta mis corderos. Pedro, usted de verdad me ama.
apaciente mis corderos. Dice aquí, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Puede usted imaginarse al Señor Jesús diciéndole eso a usted? Sonia, ¿me amas? Santiago, Milena, Marina, Alex, ¿me amas? Pasa, viejo, ¿por qué no me sirve? No, el Señor no va a hablar así. Y cuando estamos a punto de decir, yo no sirvo para esto, Señor, no tengo las capacidades, no sé hablar, no tengo una vida perfecta, me falta tanto, no soy lo que tú quieres que yo sea. El Señor está preguntando que si lo ama, no que si le va a servir. Y dice la Biblia que hay muchas cosas, ¿no? Fe, esperanza y amor, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Decía mi mamita, uno de los que más ama son a los hijos. Sí, tenemos amor, ¿cierto? ¿Usted tiene amor por Dios? Ha dejado muchas cosas por amor a Dios, pero el Señor está diciendo aquí, está dando una misión. ¿Me amas? ¿Me sirves? Y esto es más vergonzoso aún para nosotros, pero nos sirve, ¿no? La Biblia dice en Lucas que cuando estemos ocupados en lo que Dios nos mandó a hacer, y Él venga a la segunda, la tercera, la cuarta vigilia, entonces Él nos va a recibir y se va a seguir y nos va a servir. ¿A usted le parece que Dios no le ha servido? Hombre, por favor, necesitamos volver a entender y a explorar qué es el Evangelio, qué somos nosotros sin Dios y qué somos nosotros con Dios. Necesitamos entenderlo para darnos cuenta en cuánto nos ha servido Dios. Amén. A mí a veces me da gusto cuando hay una cafetería o un restaurante y me atienden súper bien. Me siento complacido y veo a esa persona, lo trato de ver como dice la Biblia, ¿quién es más grande, el que se sienta o el que sirve? Es un arte, servir es un arte. Pero cuando nos miramos a nosotros mismos, vemos que no tenemos las capacidades para servirle a Dios. Pero las capacidades de servicio van por debajo del amor a Dios. Si usted ama a Dios, de verdad le va a servir. Amén. Si usted se da cuenta que Dios lo amó tanto que entregó a su Hijo, la respuesta correcta a ese mensaje y a todas esas cosas que Dios ha hecho va a ser amar a Dios y servir. Amén. Queremos que Dios nos siga sirviendo en la casa, en la vida personal. Queremos que Él sea nuestro mensajero, nuestro médico, nuestro proveedor de dinero. Pero ¿qué hacemos por Él? ¿Lo amamos? Entonces le servimos. Y ahora le dejo de tarea que usted investigue qué manera le puede usted servir a Dios. Aparte de un ministerio que Dios le dé a usted, ¿de qué manera le puede servir usted a Dios? ¿Qué hacía Israel cuando le servía a Baal y a Cera? Esos cultos paganos, ¿cierto? Se rajaban, se cortaban, se caldeaban, se vestían como ellos, fornicaban, y todo lo que tiene que ver a ese culto, ¿cierto? Y Dios dijo, ustedes me dieron la espalda y no me sirvieron a mí. En el desierto ustedes no me hicieron sacrificio, sino a sus dioses que trajeron de allá de tierras de Oriente y de Egipto. A mí nunca me hicieron nada, mas sin embargo yo los rescaté, los proveí y los guardé en el desierto. Amén. Dice el Señor, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué pensaría Pedro? Yo lo negué 3 veces y él me está confirmando aquí que si lo amo me lo está preguntando la tercera vez. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, tú sabes que yo te amo, tú lo sabes todo. Y lo encomendó, ¿cierto? Si usted me ama de verdad, sírvame. Amén. Dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo,
extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Yo me ponía a pensar qué es la vida cristiana. A veces uno la ve y el mundo la hace ver así, ¿no? Usted le encuentra a un amigo y su amigo le dice, oiga, pero usted qué hermano, ¿qué ha hecho? Ya no sale a tomar, ya no tiene amigos, ya no rumbea, ya no hace lo que hacía antes, ¿cierto? Y la gente lo encasilla a uno como en un personaje que está frustrado, como en un perro bravo que está enjaulado y encadenado, ¿cierto? Y uno dice, oiga, yo soy un cristiano, pero yo no soy, ya no vamos a los conciertos, ni a las fiestas, ni, 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 ni a los partidos de fútbol, ni a los bares, ni a nada de esas cosas. Comienza uno a ver la vida cristiana como una frustración, ¿cierto? Como un temor a la muerte, como un temor a la muerte, como un temor a hacer muchas cosas. Y dice aquí el Señor que eso hacía Pedro cuando era joven, ¿cierto? Pero cuando le sirve a Dios, va a hacer lo que no quiere e ir a lugares donde no quiere. Amén. ¿Cómo demuestra usted el amor por su papá o su mamá? Ah, Cucho quiere que llevarme a la reunión con los tíos, que eso es más aburrido. ¿Qué hace usted? Pues que mi mamá yo no la puedo dejar sola en la calle a las 11 de la noche. ¿Qué tal que le pase algo? ¿Por qué hace eso usted? Porque usted ama a su mamá, ¿cierto? El Señor nos va a mandar a lugares donde no queremos ir. Y es natural, el Señor Jesucristo que dijo, uy Señor, esta cruz está terrible. Si puedes pasarla por encima, por un ladito que no me toque la copa que tienes para mí. Pero no, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Yo creo que esos son niveles que a uno le costará mucho entender, a no ser que el Señor se lo revele, ¿no? Paseíto por la cruz del Calvario, con las ramas esas y uvitas comiendo, un paseíto por el infierno a ver cosas terribles. Son cosas que le cuestan a uno, ¿cierto? Pero el Señor lo hizo todo por amor a nosotros. Amén. ¿Y qué genera una respuesta adecuada a ese amor, a esa entrega total? Que usted ame a Dios también. Amén. ¿Cierto? Pongámonos de pie. No sé si fue enredado el mensaje. Es más que mensaje, es analizar la palabra y conocer al Señor en esas escenas difíciles de nuestra vida. Amén. Dice el Señor que aunque pasemos por las aguas, no nos ahogaremos y aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos, ¿cierto? El Señor dice ahí en el Nuevo Testamento que si comiéramos cosa envenenada o si nos mordiera una serpiente o cualquier otra cosa, o que si nos quitaran la vida, que le quita la vida al cuerpo, no temiéramos, que le temamos a Él que puede quitar la vida al cuerpo y al alma, ¿cierto? En el infierno. Una de las cosas que me alegró y me animó un poquito, obviamente, es servirle a Dios y otra es ver que esta niña te iban a venir. Pueda que nuestra labor no sea demasiado resaltada ni reconocida, pero hay gente que necesita escuchar la palabra de Dios. Amén. Y para eso somos llamados nosotros, para predicarla. Amén. Bueno, amado Dios, Señor bendito. Señor, hoy agradecemos tu nombre, Padre Celestial, Señor. Te bendecimos, Rey, porque tú eres bueno, mi Señor amado, porque tú eres lleno de compasión, Señor amado, lleno de amor. Tu palabra nos muestra que tú estás al cuidado de nosotros, Señor amado, para salvarnos. Y más que salvarnos, Señor amado, es darnos a conocer, Señor amado, tu persona, tu poderío, Señor, tu majestad sobre la naturaleza, Señor amado, el cumplimiento de tus promesas, Señor. Cuántas cosas nos muestras a través de tu palabra, Señor. El amor, Señor, y la restauración que das a tus siervos cuando fallamos, Señor amado. Tú nos levantas, Señor amado, y nos incluyes, Señor, en tu equipo de trabajo, Señor amado, en tu ejército, en tu familia, Señor. Cuán bello eres, Señor precioso. Cuán hermoso eres, Señor amado. Perdónanos si nos hemos creído mejores que algunos, Señor amado, y hemos cometido los mismos errores, Señor amado, de todo aquel, Señor, que se cree mucho, Señor, y dada la circunstancia, llegado el momento, Señor, fallamos, Dios.
Y ponemos nuestra mirada en nosotros sabiendo, Señor amado, esto, que fallamos en cualquier momento, pero no queremos más mirar esto, Señor, queremos mirarte a ti, Señor, lleno de amor y de compasión, Señor amado, directo al punto, Señor amado, mostrando tu amor, Señor, y también esperando a que nosotros te amemos, Señor amado. Derrama hoy ese amor, Señor amado, en nosotros a través de tu Espíritu, Señor, y trae consuelo, Señor amado, y abre los ojos de tu iglesia para que se dé cuenta, Señor, que así vengan circunstancias difíciles, tú estás ahí, Señor. Tú estás para salvar, para calmar toda tormenta, Señor amado. La palabra dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir, pero tú viniste para traer vida y vida en abundancia, Señor amado. Hoy, Señor amado, tú consuelas nuestro corazón, Señor amado. Hoy tú nos levantas, Señor, tú eres nuestro compañero, Señor, nuestro amigo, Señor. Tú eres nuestro consuelo, Señor amado. Danos amor en nuestro corazón hacia ti, Señor, y que podamos entender que nuestra salvación es estar ocupados en el reino de los cielos, Señor. Ocupados en amarte a ti, Señor, y en hacer tu voluntad, Señor. En demostrar nuestro amor por ti, Señor. Circunstancias hay muchas, tentaciones hay muchas, Señor amado, pruebas hay muchas, que exigen la respuesta amorosa de tus hijos, Señor amado, que exigen la manifestación del amor de nuestro corazón hacia ti, Señor, en fidelidad, en ayuda, Señor amado, en tantas cosas, Señor, que podemos servirte, Dios. Danos un espíritu de servidores, Señor amado, y amor por ti, Señor, y revelación más profunda de quién eres tú, Señor. Me alegra tu palabra cuando hablas, Señor amado, del cumplimiento de lo que dicen los salmos de Isaías, Señor, de que tus sendas fue en el mar, Señor amado, tú lo cumpliste, Señor. Tú eres todopoderoso, Rey eterno, Señor, y hoy te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que ancles nuestro corazón al tuyo, Señor amado. Que nuestro corazón sea unido al tuyo, Señor, y que como tú prometiste, amado Señor, que ibas a venir a morar con nosotros y en nosotros, Señor. Hoy te bendecimos y te damos gracias, Señor. Te pido que bendigas a tu iglesia, Señor amado, a los que no han venido, Señor, también derrama bendición sobre ellos. Guárdalos, Señor amado, protégelos y atráelos a tu reino, Señor, y podamos, Señor, ser de tus servidores. Tu palabra dice, Señor, que tú oraste al Padre pidiéndole, Señor amado, que donde tú estuvieras también estuvieran tus servidores, Señor. Esto, Señor amado, nos alegra, Señor. Poder servirte a ti e ir a morar en el cielo contigo, Señor, en el lugar donde tú reinas, Señor. Bendito eres por siempre, Señor amado. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Señor, que esta palabra, Señor, alimente nuestro espíritu y nos dé fuerza, Señor amado, así semejante a cuando tenemos hambre y tú pones comida delante de nosotros y fortaleces nuestro cuerpo, Señor. Que asimismo nuestro espíritu sea fortalecido con tus palabras, animado, Señor, y que no temamos. Damos gracias por esto, Señor amado, y hoy traemos delante de ti toda ofrenda que trae tu pueblo, Señor amado, tus hijos, los que se sientan en esas sillas, a escuchar tu palabra y a entender que tú eres el sumo sacerdote, que pusiste tu sangre, tu vida, Señor, tus espaldas, Señor amado, para ser lacerado y traer salvación, para traer sanidad, Señor amado. Y más que eso, Señor, tu palabra dice que tú estás a la diestra del trono de Dios, intercediendo por nosotros, Señor. Eres inagotable, Señor amado, eres incansable, mi Señor, y te damos gracias por esto, Señor, y traemos diezmos y ofrendas, honrando tu sacerdocio que es eterno, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor amado, pedimos, Padre, que traigas ángeles alrededor de nosotros, Señor, que acampen alrededor de nosotros y nos defiendan, Señor. Pedimos, amado Dios, una llenura de tu Espíritu Santo, Señor amado, en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros trabajos, Señor. Y que tú nos acerques más a ti, Señor, esta semana que viene, Señor, y podamos venir con frutos delante de ti, Señor amado. Te lo glorificamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Nos vamos a nuestras casas, Señor amado, pidiéndote que las bendiciones del cielo nos llenen, Señor amado, que tu rostro resplandezca sobre nosotros, que traiga sobre nosotros paz, Señor, y que todo lo que nosotros emprendamos, Señor, sea prosperado por tu mano poderosa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Espero que hayamos recibido la palabra y la hayamos entendido. Amén. Una de las cosas que deberíamos hacer nosotros cada vez que salimos de acá y nos vamos a nuestras casas es orar y pedirle a Dios que nos explique lo que no hayamos entendido acá. Amén. Dios los bendiga y nos vemos el próximo domingo. ¿Qué pasó con el diente? ¿No vio dónde se cayó?